750 millones de años. Esa es la edad de la piedra sobre la que se levanta esta fortaleza. Lava volcánica endurecida, la última que ardió en este rincón del subcontinente cuando aún no existía casi nada vivo sobre la Tierra. Sobre ese monolito, alguien apiló muros de arenisca del mismo color exacto. Y hoy, mirando la pared que cae a plomo sobre un mar de casas azules, nadie sabe decir con certeza dónde acaba la roca y empieza la mano del hombre. La respuesta no es un misterio sin salida. Es una decisión, tomada hace más de 5 siglos, y también ejecutada que borró su propia huella. Para entenderla hay que volver al principio, a un cerro desnudo en pleno desierto y al día en que un rey decidió que su reino cabría entero sobre esa cima. Su nombre es Merangar. Hay un cerro en el borde del desierto del Thar donde, durante siglos, no vivió nadie más que los pájaros. Se alza abrupto sobre la llanura, unos 122 metros de roca pelada, sin árboles, sin agua, sin sombra. Los halcones lo sobrevolaban en círculos y se posaban en sus salientes. Por eso los antiguos lo llamaron Bakurchería, la montaña de los pájaros. Nada en aquel peñón invitaba a quedarse. Y sin embargo, a mediados del siglo XV, un hombre miró esa cima inhóspita y decidió que allí, y en ningún otro sitio, levantaría el corazón de su reino. Ese hombre era Rao Yoda, jefe del clan Rator y 15º soberano de Marwar. Un año antes había accedido al trono, y su capital era entonces Mandore, una ciudad antigua asentada sobre un fuerte que llevaba en pie casi 1000 años. 1000 años son muchos para unas murallas. La piedra se cansa, las defensas envejecen, y en un territorio disputado palmo a palmo entre clanes rivales, un fuerte viejo es una invitación abierta. Rao Yoda lo sabía. Necesitaba algo nuevo, algo que ningún ejército pudiera tomar de frente. Necesitaba altura. Y la altura estaba allí, a pocos kilómetros, en aquel cerro donde solo anidaban las aves. La lógica era brutal en su sencillez. Una fortaleza sobre una llanura se rodea, se asedia, se rinde por hambre o por número. Una fortaleza sobre un risco vertical, en cambio, obliga al atacante a subir. Y subir por una pared de roca, bajo el sol del desierto, con arqueros arriba y el peso del propio equipo tirando hacia abajo, es una forma lenta de morir. Rao Yoda no eligió aquel peñón a pesar de su aspereza. Lo eligió precisamente por ella. El aire allá arriba es seco, cortante, cargado del olor mineral de la piedra recalentada. En verano el sol golpea sin piedad y el viento levanta un polvo fino que se mete entre los dientes. En invierno, las noches son frías y el mismo viento silba entre las grietas del risco. No es un lugar amable, es un lugar defendible. Y esa diferencia, en el siglo XV, valía más que cualquier comodidad. La tradición cuenta que aquel cerro no estaba del todo deshabitado. En una cueva, entre los riscos, vivía un ermitaño consagrado a la meditación, un asceta al que llamaban el Señor de los Pájaros. Cuando supo que el rey pretendía coronar su montaña como una fortaleza, se negó a marcharse. Y al ser desalojado, se dice que lanzó una maldición sobre el lugar, que aquella ciudadela sufriría siempre escasez de agua. Es una leyenda, y como leyenda hay que tomarla, pero conviene retenerla, porque en un desierto el agua lo es todo, y la sombra de esa maldición acompañará a la fortaleza durante siglos. Rao Yoda, en todo caso, no se dejó detener por presagios. Mandó levantar un templo y un estanque para apaciguar al ermitaño, y siguió adelante. El 12 de mayo de 1459, según la fecha que la ciudad celebra hasta hoy, se colocó la primera piedra. Algunas fuentes discrepan en un día, y poco importa. Lo que importa es lo que ocurrió a partir de ese momento, porque aquí empieza el verdadero enigma de Merangar, y no tiene nada de sobrenatural. Para construir una fortaleza hacen falta 2 cosas, un lugar donde ponerla y piedra con la que hacerla. Rao Yoda tenía el lugar, y la piedra la tenía justo debajo de los pies. El cerro entero es un bloque de roca volcánica, una lava antiquísima endurecida hasta volverse dura como el acero, de un tono ocre rojizo que tira a dorado cuando le da el sol de la mañana. En lugar de traer material de lejos,
Los canteros hicieron lo más lógico y lo más difícil a la vez. Arrancaron la piedra del propio cerro. Cortaron, nivelaron, tallaron la cima para asentar los cimientos y con esos mismos bloques empezaron a levantar los muros. Aquí está el detalle que lo cambia todo. La roca del cerro y la piedra de los muros no son materiales distintos traídos de mundos distintos. Son, en esencia, la misma piedra. El mismo origen, el mismo color, la misma textura áspera bajo la palma de la mano. Cuando un muro de arenisca ocre se apoya sobre un risco de roca ocre, y ambos han sido pulidos por el mismo viento y teñidos por el mismo sol, la frontera entre ellos deja de verse. La pared parece brotar del suelo. No hay una línea clara que diga, aquí termina la naturaleza y aquí empieza la arquitectura. Hay una transición, un punto en el que la montaña se convierte en fortaleza sin que el ojo pueda señalar el instante exacto. Quien se acerca hoy al pie de la muralla y levanta la vista lo comprueba de inmediato. La pared asciende, vertical, imposible, y en su parte baja cuesta distinguir qué fue tallado por el agua y el tiempo y qué fue colocado por manos humanas. Es como si el cerro hubiera decidido, en algún momento, seguir creciendo por su cuenta en forma de almenas. Esa ilusión no es un accidente. Es el resultado de una elección deliberada, la de construir con lo que había en el sitio, y una de las razones por las que esta fortaleza transmite, incluso de lejos, esa sensación de ser inexpugnable, de estar hecha de una sola pieza con la tierra que la sostiene. Rudyard Kipling, que la vio siglos después, escribió que parecía obra de titanes, coloreada por el sol de la mañana. La frase es literaria, pero apunta a algo real. Merangar no da la impresión de haber sido construida ladrillo a ladrillo por hombres mortales, sino de haber sido esculpida de golpe en la propia montaña. Y esa impresión nace, sobre todo, de una decisión práctica tomada por unos canteros del siglo XV que no querían acarrear piedra bajo el sol del Tar cuando la tenían bajo los pies. De modo que la pregunta con la que empezamos tiene, al menos, un primer contorno de respuesta. La frontera entre la roca y la fortaleza es difícil de ver porque quienes la construyeron hicieron todo lo posible, sin proponérselo como estética, por hacerla desaparecer. Usaron el cerro como cantera y como cimiento a la vez. Pero eso solo desplaza el enigma un paso más allá, porque queda por entender qué es exactamente esa roca sobre la que se apoya todo, de dónde salió, y por qué es tan extraordinaria que, siglos más tarde, un país entero la declararía monumento. Y para eso hay que descender mucho más atrás en el tiempo, mucho más atrás de Rao Yoda, de Marwar y de cualquier reino humano. Descendamos entonces, no por la ladera del cerro, sino por el tiempo. Retrocedamos hasta un momento tan remoto que no había desierto, ni ciudad, ni pájaros, ni ojos que vieran nada. 750 millones de años atrás, este lugar no era una roca silenciosa bajo el sol, era una herida abierta en la corteza de la tierra, por la que brotaba lava incandescente. Los geólogos lo llaman el último gran episodio ígneo de la era precámbrica en todo el subcontinente indio. Fue el final de una época de fuego. Durante millones de años, la tierra de esta región occidental escupió roca fundida a través de largas grietas, no por un único volcán con su cono perfecto, sino por fisuras que se abrían en el suelo y dejaban salir ríos de lava viscosa. Aquella lava se enfriaba despacio, se apilaba capa sobre capa y al endurecerse formó una piedra de grano fino y color intenso a la que los científicos dan el nombre de riolita. El conjunto entero de estas rocas volcánicas recibe un nombre propio, el complejo ígneo de Malani, por una antigua comarca de Marwar donde se estudiaron por primera vez. La riolita es una piedra dura, densa, difícil de trabajar y aún más difícil de destruir. Se presenta en tonos que van del morado al rojo, del gris ceniza al ocre dorado, a veces con vetas de un chocolate oscuro donde se filtraron otros minerales. No es una roca cualquiera, es el testimonio petrificado de un mundo que ya no existe, el recuerdo mineral de la última vez que esta parte de Asia ardió desde dentro. Y sobre ese recuerdo, cientos de millones de años después, se posaría una fortaleza. Pero lo verdaderamente notable de este cerro no es solo su antigüedad, es lo que se puede leer en su costado, si uno sabe mirar.
porque en la ladera de la montaña de los pájaros ocurre algo que los geólogos consideran un fenómeno extraordinario, tan claro y tan didáctico que resulta casi milagroso encontrarlo expuesto de forma tan limpia. En un mismo corte de roca conviven dos mundos separados por un abismo de tiempo. Abajo está la riolita volcánica, la lava endurecida de 750 millones de años. Y encima, apoyada directamente sobre ella, descansa una piedra completamente distinta, arenisca clara, de tono cremoso, formada mucho después por la acumulación paciente de sedimentos, granito de arena prensado durante eras hasta convertirse en roca. Entre una y otra no hay transición suave, no hay capas intermedias que cuenten los millones de años que faltan. Hay un salto seco, una línea de contacto donde la piedra ígnea y la piedra sedimentaria se tocan de golpe, como si alguien hubiera arrancado de un tirón todas las páginas intermedias de un libro y hubiera pegado el capítulo del principio directamente contra el del final. Los geólogos tienen una palabra para esa línea. La llaman una discordancia. Es la marca de un tiempo perdido, de millones de años de historia que la erosión borró antes de que llegaran los sedimentos a sellar la superficie. La lava se enfrió, quedó expuesta. El viento y el agua la desgastaron durante un periodo inimaginablemente largo, y solo entonces, sobre aquella superficie ya vieja y arrasada, comenzaron a depositarse las arenas que formarían la piedra de arriba. Esa costura entre los dos mundos, ese punto exacto donde el fuego antiguo se encuentra con la arena posterior, es uno de los ejemplos más nítidos que existen en el país. Tan nítido, tan valioso para entender la historia profunda de la Tierra, que el Organismo Geológico Nacional de la India lo declaró monumento. No monumento por lo que el hombre construyó encima, sino por lo que la naturaleza dejó escrito debajo. El Cerro de Merangar es, oficialmente, un monumento geológico nacional. La fortaleza que corona la cima es obra de reyes. El pedestal sobre el que se asienta es obra de un volcán, y su valor científico es independiente de las murallas que lo cubren. Aquí conviene detenerse en una imagen. Imaginemos a alguien de pie al pie de la muralla, con la palma de la mano apoyada en la pared. Abajo, cerca del suelo, la piedra que toca es roca volcánica, fría a la sombra de la mañana, de superficie compacta y grano apretado, la misma lava que ardió antes de que existiera la vida compleja. Si esa persona alza la mano y la desliza hacia arriba por el muro, en algún punto la textura cambia sutilmente. Ya no toca lava, toca arenisca cortada por canteros, bloques tallados y colocados uno sobre otro. Y sin embargo, el color apenas varía, el tacto áspero es casi el mismo. El sol ha dorado ambas superficies con la misma paciencia. La mano cruza la frontera entre lo natural y lo humano sin que la piel note apenas el límite. Ese es el corazón del enigma que abre este relato. La razón por la que cuesta decir dónde termina la roca y empieza la fortaleza no es una casualidad ni una simple ilusión óptica, es geología pura. Los constructores de Merangar trabajaron con arenisca de la región, una piedra que comparte origen sedimentario con la que corona el propio cerro. Levantaron muros de un material emparentado con la superficie sobre la que se alzaban, del mismo tono cálido, curtido por el mismo desierto. La montaña ya venía con dos pisos naturales, el volcánico y el sedimentario. Los hombres, sencillamente, añadieron un tercero encima, de piedra tallada, y lo hicieron tan afín a los anteriores que el ojo ya no distingue cuántos pisos puso la tierra y cuántos pusieron las manos. Hay algo casi vertiginoso en pensarlo. La lava ardió 750 millones de años atrás. La arena se depositó sobre ella decenas de millones de años después, y sobre esa arena convertida en piedra, hace apenas unos 5 siglos, un instante en la escala del planeta, unos canteros del reino de Marwar apilaron bloques y llamaron a aquello fortaleza. 3 capas, 3 épocas separadas por precipicios de tiempo, superpuestas en una misma pared vertical que hoy se puede tocar con la mano. El fuego, la arena y el hombre, uno encima del otro, confundidos en un solo color ocre. Los antiguos que llamaron a este cerro la montaña de los pájaros no sabían nada de riolita ni de discordancias. Veían una roca extraña, dura, imposible de horadar,
que resistía el viento y el tiempo mejor que ninguna otra de los alrededores. Rao Yoda tampoco lo sabía. Él veía una atalaya inexpugnable en pleno desierto, un lugar donde ningún ejército lo alcanzaría por sorpresa. Ninguno de ellos podía imaginar que estaban construyendo sobre el último aliento de un volcán extinguido, sobre una de las páginas más antiguas del registro geológico del subcontinente. Eligieron aquella piedra por su dureza y su altura, sin sospechar que esa misma dureza tenía 750 millones de años de antigüedad. Y precisamente porque eligieron esa piedra y porque decidieron arrancarla del propio cerro en lugar de traerla de fuera, la fortaleza que levantaron parece hoy una prolongación de la montaña. Comprender de qué está hecho el pedestal es el primer paso. El segundo es entender cómo, con esa piedra volcánica bajo los pies y esa arenisca dorada en las manos, unos constructores del siglo XV lograron transformar un peñón de pájaros en una de las ciudadelas más formidables que se han levantado jamás. Tomemos ahora la posición de un cantero de mediados del siglo XV, de pie en la cima recién elegida, bajo sus pies un bloque macizo de roca volcánica, alrededor el desierto. Ni un bosque del que sacar madera para andamios largos, ni un río cercano que facilite el transporte, ni una cantera cómoda a media jornada de camino. Solo el cerro, el sol y la orden de un rey de levantar allí una fortaleza que nadie pudiera tomar. La primera decisión, la más importante de todas, ya estaba tomada por la propia geografía. La piedra saldría de allí mismo. Arrancar arenisca del entorno inmediato y tallar la superficie del risco para asentar los cimientos no era la opción más elegante. Era la única sensata. Acarrear sillares desde lejos por terreno desértico habría multiplicado el esfuerzo, el tiempo y el coste hasta lo absurdo. En cambio, la roca estaba debajo, alrededor, por todas partes. Los canteros la cortaban, la escuadraban y la subían apenas unos metros hasta su posición final. Cada bloque viajaba lo mínimo, y cada bloque, por venir del mismo lugar, tenía el mismo color, la misma dureza y la misma respuesta ante el viento y el sol que la roca sobre la que se posaba. De esa economía de medios nació, sin que nadie lo planeara como efecto artístico, la ilusión que aún hoy desconcierta a quien mira la muralla desde abajo. Un muro de arenisca ocre asentado sobre un risco de roca ocre, ambos tallados por las mismas manos y curtidos por el mismo clima, forman a la vista una sola masa continua. La pared no parece apoyada sobre la montaña, parece la montaña misma, que en cierto punto hubiera decidido enderezarse y rematarse en almenas. Y esa continuidad visual no es solo un truco para el ojo lejano, es también una virtud estructural. Cuando el material del muro y el material de la base comparten origen, comparten comportamiento. Se dilatan de forma parecida con el calor, resisten de forma parecida a la abrasión del viento cargado de arena, envejecen al mismo ritmo. No hay un punto débil evidente donde un material extraño se encuentre con otro y ceda antes. La fortaleza y su pedestal forman un conjunto coherente, y esa coherencia es parte de su fuerza. Sobre esa base, los constructores levantaron algo colosal. Las murallas de Merangar alcanzan en sus puntos más altos cerca de 36 metros de altura. 36 metros son, aproximadamente, la altura de un edificio de 12 plantas. Solo el muro, sin contar el cerro que lo eleva. Y a esa altura de fábrica hay que sumarle los 122 metros de roca natural que la sostienen. Quien mira hacia arriba desde el pie del risco no ve 12 pisos de pared. Ve una pared que arranca muy por encima de su cabeza, ya elevada por la montaña, y que sigue subiendo hasta obligar a echar la nuca hacia atrás hasta que duele el cuello. El grosor es todavía más difícil de asimilar que la altura. En algunos tramos, los muros llegan a tener cerca de 20 metros de espesor. No 20 centímetros, ni 2 metros. 20 metros de piedra maciza de lado a lado, más que el ancho de muchas calles. Un muro así no se concibe para que sea bonito. Se concibe para que sea imposible. Ninguna bala de cañón de la época podía atravesar semejante masa. Ningún ariete, ningún zapador excavando por debajo, ninguna máquina de asedio conocida tenía capacidad para abrir brecha en una pared tan honda.
La defensa no se basaba en la astucia de un diseño, sino en la contundencia bruta de la materia acumulada. El aire, al pie de esos muros, cambia. La sombra que proyecta semejante mole es densa, fresca incluso en las horas de más calor, y huele a piedra y a polvo antiguo. Arriba, el sol golpea el borde de las almenas y las tiñe de oro. Abajo, en la base, reina una penumbra pétrea donde el rumor de la ciudad llega amortiguado. Recorrer el perímetro de la fortaleza es avanzar por un cañón artificial, con la roca a un lado y el vacío al otro, sintiendo en la nuca la altura desmesurada de una obra pensada para intimidar antes incluso de combatir. Los constructores no se limitaron a apilar piedra, perforaron la muralla con puertas, y esas puertas eran a la vez el punto más vulnerable y el más ingeniosamente protegido de todo el conjunto. Para llegar a la parte alta había que ascender por un camino que serpentea contra la ladera, un camino estudiado para que ningún atacante pudiera lanzarse en línea recta. La subida obligaba a girar una y otra vez, exponiendo siempre el mismo flanco a los defensores apostados arriba. Las puertas se disponían en ángulo, de modo que una carga a la carrera o el empuje de un elefante de guerra contra los portones perdía su ímpetu en cada recodo. Cada metro de ascenso era un metro ganado por quien defendía y perdido por quien atacaba. Aquí aparece un detalle que, siglos después, sigue grabado en la piedra. En algunos de los portones exteriores todavía se distinguen las marcas dejadas por el impacto de balas de cañón. Muescas, cráteres en la superficie de la piedra, la huella exacta de proyectiles disparados por ejércitos enemigos contra la entrada de la fortaleza. Están ahí, visibles, al alcance de la mano de cualquiera que suba hoy por el camino. Y cuentan una historia silenciosa. Los cañones dispararon, las balas golpearon, la piedra recibió el impacto, y la fortaleza siguió en pie. Las marcas no son cicatrices de una derrota, son la prueba de que el muro hizo exactamente aquello para lo que fue construido. Todo en Merangar responde a esa misma lógica implacable. La altura para obligar a subir, el grosor para no poder ser atravesado, el camino en curva para frenar cualquier embestida, la piedra local para que la obra fuera rápida, sólida y de una sola pieza con el terreno. No hay adorno superfluo en la concepción de estas defensas. Hay una inteligencia militar fría, la de quien piensa cada elemento en función de una sola pregunta práctica. ¿Cómo hacer que tomar este lugar cueste más de lo que cualquier enemigo esté dispuesto a pagar? Y con esto, el primer enigma de este relato queda resuelto en su sentido más material. La frontera entre la roca y la fortaleza se difumina porque los constructores tomaron su piedra del propio cerro, la tallaron del mismo color y la asentaron directamente sobre la base natural, sin costura visible. No hubo intención de engañar al ojo. Hubo una decisión práctica, la de construir con lo que había, ejecutada con tal maestría que la fortaleza acabó pareciendo una prolongación de la montaña. La naturaleza puso el pedestal de fuego y arena. El hombre puso encima el tercer piso, de piedra tallada. Y entre los tres, el ocre del desierto lo fundió todo en una sola imagen de invencibilidad. Pero una fortaleza no se levanta en un día, ni en un reinado. La mole que hoy se contempla no salió entera de las manos de aquellos primeros canteros del siglo XV. Es el resultado de muchos hombres, muchas manos y muchas épocas, cada una añadiendo su propia capa a la anterior, hasta convertir el proyecto de un rey en la obra acumulada de una dinastía entera. Hay una idea que conviene desmontar antes de seguir subiendo por esta fortaleza. La idea de que un castillo se construye, en singular, de una vez, según un plano trazado por una mano y ejecutado por una generación. Con Merangar, esa idea es sencillamente falsa. Lo que hoy corona la montaña de los pájaros no es un edificio, es la suma de más de 5 siglos de decisiones, ampliaciones, refuerzos y caprichos, apilados unos sobre otros hasta formar una sola masa que finge ser homogénea y no lo es en absoluto. Rao Yoda, el rey que colocó la primera piedra a mediados del siglo XV, no vio nunca la fortaleza que hoy conocemos. Vio su comienzo, trazó el perímetro, aseguró la cima, levantó las primeras defensas sobre el risco volcánico. Pero la mole imponente que se recorta contra el cielo, con sus palacios, sus patios y sus murallas descomunales,
pertenece sobre todo a un momento muy posterior. La mayor parte de lo que se contempla data del siglo XVII, más de 150 años después de aquella primera piedra. Entre el rey fundador y la fortaleza definitiva median generaciones enteras de soberanos, cada uno de los cuales dejó su firma en la piedra. El nombre que más pesa en esa transformación es el de Jaswant Singh, gobernante de Marwar en pleno siglo XVII. Bajo su reinado y el de los suyos, el fuerte alcanzó buena parte de su forma actual. Lo que había sido una ciudadela defensiva, dura y funcional, se fue convirtiendo en algo más ambicioso. Una residencia real fortificada, un centro de poder que debía impresionar tanto a los enemigos de fuera como a los súbditos de dentro. Los muros crecieron, se añadieron palacios, se refinó la piedra. La fortaleza empezó a hablar dos idiomas al mismo tiempo, el de la guerra y el de la majestad. Y no se detuvo ahí. Después llegaron otros. Ajit Singh, ya entrado el cambio de siglo, emprendió una renovación de gran alcance tras un periodo turbulento, reforzando las defensas y sumando nuevas construcciones. Man Singh, más tarde, dejó su propia huella monumental en las puertas y los palacios. Cada uno de estos hombres gobernó en un tiempo distinto, con gustos distintos, bajo influencias distintas, y cada uno trató la fortaleza heredada no como una obra terminada que había que conservar intacta, sino como un cuerpo vivo al que se le podían añadir miembros nuevos. Durante casi 5 siglos, desde mediados del XV hasta bien entrado el XX, prácticamente todos los soberanos de Marwar pusieron algo de su parte en esta piedra. El resultado de esa acumulación es un objeto extraño y fascinante. Merangar no tiene un estilo. Tiene todos los estilos que atravesó el reino a lo largo de medio milenio, fundidos en un mismo recinto. Hay tramos de una severidad puramente militar, pensados solo para resistir, y hay fachadas de una delicadeza casi increíble, cubiertas de tallas finísimas. Hay la lógica cerrada y defensiva de los primeros tiempos y hay la influencia refinada de las cortes posteriores, con sus celosías, sus arcos y sus decoraciones. Todo convive en la misma mole, a veces separado por apenas unos metros, como capas geológicas de la propia historia del reino. Para un ojo entrenado, esa mezcla se puede leer igual que se lee la ladera del cerro. Del mismo modo que en la roca se distingue la lava volcánica de abajo y la arenisca sedimentaria de encima, en los muros construidos se distinguen las épocas. La piedra más antigua, más tosca, colocada para durar y para defender. La piedra posterior, mejor labrada, dispuesta para deslumbrar. Un observador atento puede recorrer la fortaleza como quien pasa las páginas de una crónica, reconociendo en cada tramo la mano de un siglo diferente. La muralla es, en cierto sentido, un documento escrito en piedra, donde cada gobernante añadió su párrafo sin borrar el del anterior. Esa continuidad tiene una explicación que va más allá del gusto de cada rey. Para la dinastía Rator, Merangar no era solo una fortaleza. Era el símbolo mismo de su legitimidad, el corazón del reino de Marwar, el lugar del que emanaba su fuerza. Aunque con el tiempo la familia real se trasladó a residir a palacios más cómodos y modernos, el fuerte siguió siendo el ancla de su identidad. Añadir una puerta, un palacio o un tramo de muralla no era una simple obra de construcción. Era inscribir el propio nombre en la memoria de la dinastía, dejar constancia de que uno había reinado y había contribuido a engrandecer el símbolo del linaje. Cada piedra nueva era una declaración de pertenencia. Conviene detenerse un momento en lo que eso significa para quien hoy recorre el recinto. Al cruzar sus patios, uno no camina por un único momento del pasado, sino por muchos a la vez. Bajo los pies, el mismo suelo pisado por soldados del siglo XV y por cortesanos del XIX. A los lados, muros que empezó una generación y remató otra 3 siglos después. El aire de los corredores más antiguos es cerrado, pétreo, austero. El de los palacios posteriores se abre a patios luminosos y galerías caladas. Pasar de una zona a otra es, literalmente, cambiar de época sin salir del edificio. Sentir en la piel cómo la fortaleza fue ablandando su carácter guerrero a medida que los siglos la volvían también residencia
y escaparate del poder. Y sin embargo, pese a esa mezcla de tiempos y de intenciones, la fortaleza no se percibe como un amontonamiento caótico, se percibe como una sola cosa. La razón vuelve a ser aquella decisión original tomada al pie del cerro. Todos los que construyeron, en todos los siglos, siguieron usando la misma piedra ocre de la región, del mismo tono cálido, extraída del mismo tipo de roca. Un rey del siglo XVII podía tener gustos muy distintos a los de Rao Yoda, pero la arenisca con la que trabajaba seguía siendo hermana de la que se había empleado al principio. Ese color común, ese material compartido a lo largo de generaciones, cosió las épocas entre sí. La fortaleza cambió por dentro muchas veces, pero su piel siguió siendo siempre del mismo dorado desértico. Así, la coherencia visual de Merangar es doble. Por un lado, funde lo natural con lo humano, la roca del cerro con la piedra de los muros. Por otro, funde lo humano consigo mismo a través del tiempo, los 5 siglos de reyes distintos en una sola imagen unitaria. La misma elección práctica que borró la frontera entre la montaña y la fortaleza, borró también, a la vista, las fronteras entre las generaciones que la levantaron. Todo se disuelve en el mismo ocre. El fuego antiguo, la arena prensada, la mano del rey fundador y la mano del último de sus sucesores, confundidos en una única mole que parece haber existido siempre. Esa mole no era solo una fachada continua, estaba perforada por accesos, jalonada de puertas que eran mucho más que simples entradas. Cada una guardaba un episodio, una victoria o una herida, y en la piedra de algunas de ellas todavía puede leerse, siglos después, la memoria exacta de lo que ocurrió al otro lado de sus batientes. Para entrar en Merangar no basta con cruzar una puerta, hay que cruzar 7 portones sucesivos, escalonados a lo largo del camino que asciende contra la ladera, cada uno pensado para detener a quien no debía pasar. No es una entrada. Es una carrera de obstáculos concebida por mentes militares que dieron por sentado que, tarde o temprano, alguien intentaría subir por la fuerza, y quisieron que ese alguien pagara caro cada metro. La disposición no obedece al azar. El camino que lleva a la cima no sube en línea recta, sino que se retuerce, gira sobre sí mismo, cambia de dirección una y otra vez. En cada recodo aguarda una puerta. Un atacante que lograra reventar la primera se encontraba de inmediato con una curva cerrada y, tras ella, una segunda puerta esperándolo, con los defensores apostados en lo alto de los muros que flanquean el paso. Ninguna carga podía cobrar velocidad. Ningún ariete podía golpear en línea recta durante mucho trecho. Cada portón fragmentaba el asalto, lo frenaba, lo dejaba expuesto desde arriba, 7 veces seguidas. Las puertas de Merangar no eran solo defensa. Con el tiempo, se convirtieron también en monumentos. Varias de ellas fueron levantadas por distintos soberanos para celebrar victorias concretas, y sus propios nombres lo proclaman. Una de las más célebres es la Puerta de la Victoria, erigida por Man Singh, alzada para conmemorar el triunfo sobre los ejércitos de reinos rivales que habían osado desafiar a Marwar. Otra puerta, también llamada de la Victoria, fue levantada por Ajit Singh para grabar en piedra la expulsión de un poder imperial que durante un tiempo había sometido la región. Cada portón era, así, doble, un cerrojo militar y una inscripción triunfal. Cruzarlo significaba pasar por debajo del recuerdo de una batalla ganada. En este juego de puertas y victorias hay un episodio que merece detenerse. Uno de los portones exteriores conserva, todavía hoy, las marcas del impacto de balas de cañón disparadas por un ejército enemigo procedente de un reino vecino. No son adornos ni tallas, son cráteres, muescas hundidas en la superficie de la piedra, el registro exacto del momento en que la artillería enemiga escupió hierro contra la entrada de la fortaleza. Quien sube hoy por el camino puede detenerse ante esas marcas y pasar los dedos por ellas. Son la firma de un asedio. Y aquí es donde el relato se tensa, porque esas cicatrices cuentan algo que va contra la intuición. Lo esperable, cuando un cañón dispara contra una puerta, es que la puerta ceda. Para eso se inventó la artillería, para abrir aquello que las murallas cerraban. Una bala de cañón golpeando la entrada de un castillo debería ser el principio del fin, la brecha por la que entra el ejército sitiador. En Merangar
Sin embargo, las balas golpearon, dejaron su huella en la piedra y no pasó nada más. La puerta aguantó, el muro aguantó. El ejército que disparó aquellas balas no entró por allí. La explicación no tiene nada de milagrosa y es más contundente que cualquier leyenda. Volvamos a las cifras que ya conocemos. Una muralla que en algunos tramos alcanza los 20 metros de espesor no se perfora con la artillería de aquellos siglos. Una bala de cañón, por mucha pólvora que la impulse, se estrella contra semejante masa de piedra y apenas le arranca una esquirla. Deja una marca, sí, una cicatriz visible, pero no una brecha. Y una puerta situada en lo alto de un camino en curva, tras varios recodos, protegida por defensores que dominan el paso desde 36 metros de muro, no ofrece al artillero ni el ángulo ni la distancia necesarios para concentrar sus disparos y abrir un boquete. La geometría del acceso trabajaba contra el atacante tanto como el grosor de la piedra. Las marcas de cañón en la puerta no son, por tanto, el testimonio de una victoria enemiga. Son exactamente lo contrario. Son la prueba física de que la fortaleza hizo su trabajo. El enemigo llegó, disparó, dejó su rabia grabada en la piedra y se retiró sin haber entrado. Cada muesca es un intento fracasado. La puerta lleva siglos exhibiendo, sin decir palabra, las heridas de los que quisieron derribarla y no pudieron. Conviene imaginar la escena para medir lo que significa. Un ejército al pie del risco, mirando hacia arriba. 122 metros de roca natural coronados por decenas de metros de muralla. Un único camino de acceso, estrecho, tortuoso, sembrado de puertas. Los cañones emplazados abajo, disparando en un ángulo forzado hacia una entrada que se esconde tras cada curva. El estruendo, el humo, el impacto sordo del hierro contra la piedra. Y, arriba, los defensores observando cómo cada bala se apaga contra un muro que ni se inmuta. Para el atacante, aquello no era una batalla con posibilidades. Era una demostración de por qué nunca debería haber empezado. El sonido mismo de aquel lugar debía de ser abrumador. El eco de un cañonazo rebotando entre la pared del risco y los muros de la fortaleza, multiplicándose en el estrecho corredor del camino. El olor a pólvora quemada mezclado con el polvo de piedra que saltaba en cada impacto. El calor del desierto sumado al calor del combate. Y por encima de todo, la sensación aplastante, para quien atacaba, de estar arrojando hierro contra una montaña. Porque eso, en el fondo, es lo que era Merangar para sus enemigos. No un edificio que se pudiera romper, sino una prolongación de la propia tierra, tan imposible de derribar como el cerro sobre el que se asentaba. Esa impresión de invulnerabilidad no era solo psicológica, estaba anclada en la piedra, en las cifras, en la disposición del terreno. La suma de la altura natural del risco, el espesor descomunal de los muros y el trazado defensivo del camino con sus 7 puertas convertía cualquier asalto frontal en una empresa casi suicida. Los constructores no confiaron la seguridad de la fortaleza a un solo recurso. La confiaron a la acumulación de todos ellos, capa sobre capa de disuasión, igual que habían acumulado piedra sobre piedra en los muros. Nada quedaba librado a un único punto que pudiera fallar. Así, las 7 puertas y la puerta marcada por los cañonazos resumen en un solo tramo toda la filosofía de Merangar. Defender obligando a subir, cerrar el paso 7 veces seguidas, grabar en cada portón la memoria de una victoria, y recibir el impacto del enemigo sin ceder, hasta convertir sus disparos en meras cicatrices decorativas sobre una piedra que nunca estuvo en verdadero peligro. La entrada de la fortaleza es, a la vez, su libro de historia y su prueba de resistencia. Desde lo alto de esas mismas murallas que rechazaron los cañones, la vista se abre hacia abajo. Y lo que aparece a los pies de la fortaleza es tan inesperado, tan distinto del ocre guerrero de la piedra, que durante siglos ha desconcertado a todo el que lo contempla. Porque la ciudad que se extiende bajo Merangar no es del color del desierto, es azul. Desde lo alto de Merangar, el desierto es de color arena y la fortaleza es de color arena, y de pronto, al fondo, la tierra cambia de idioma. Un tramo entero de la ciudad vieja aparece teñido de azul. No un azul disperso,
no unas cuantas casas pintadas aquí y allá, sino una mancha densa, compacta, un océano de terrazas y muros añiles apretados unos contra otros al pie del risco. Visto desde arriba, parece que alguien hubiera derramado tinta sobre una esquina del desierto y la hubiera dejado secar. Es una de las estampas más reconocibles del subcontinente, y encierra un enigma que, a diferencia del de la piedra, todavía no tiene una respuesta única. Lo primero que conviene aclarar, porque va contra la imagen que muchos tienen en la cabeza, es que Jodhpur no es una ciudad enteramente azul. El color no lo cubre todo. Se concentra sobre todo en los barrios antiguos que se agolpan bajo la fortaleza, y aún allí no todas las casas lo lucen. Se calcula que las viviendas azules son alrededor de un tercio del casco viejo. El resto son blancas, cremas, del color natural del enlucido. La leyenda de la ciudad completamente pintada de añil es, en buena medida, un efecto del punto de vista. Desde la altura del fuerte, esa concentración de azul en una ladera domina la mirada y borra todo lo demás. El azul existe, es real y es espectacular, pero es una parte, no el todo. Aclarado eso, queda la verdadera pregunta: ¿por qué el azul? ¿Por qué precisamente ese color y no el blanco, que sería lo lógico bajo el sol implacable del Tar? Ni el ocre de la piedra, ni cualquier otro tono. La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza absoluta. Lo que existe son varias explicaciones, cada una con sus defensores, cada una con su parte de lógica y su parte de duda. Y lo interesante no es elegir una y descartar las demás, sino entender por qué ninguna ha logrado imponerse del todo. La primera explicación es social, y tiene que ver con las castas. Según esta versión, el azul marcaba tradicionalmente las casas de los brahmanes, el estrato sacerdotal, el más alto de la jerarquía. En la India, el azul se asocia desde antiguo con lo sagrado y con el poder, y pintar la vivienda de ese color habría sido una forma de proclamar la pertenencia a esa casta, de distinguir el propio hogar del de las comunidades de rango inferior. Durante mucho tiempo, de hecho, a estas viviendas se las llamó las casas de los brahmanes. La versión es sugerente y encaja con la carga simbólica del color, pero tiene una grieta. Hoy se sabe que en muchas de esas casas azules viven y vivían familias que no pertenecen a esa casta. Si el azul fuera un distintivo estricto de estatus, no debería aparecer en hogares de todo tipo, y aparece. La segunda explicación abandona lo simbólico y se vuelve puramente práctica. Habla de termitas. El clima seco y cálido de la región favorecía la proliferación de estos insectos, que devoraban desde dentro las estructuras de las casas, carcomiendo los muros recubiertos con las mezclas de cal tradicionales. En algún momento se descubrió que ciertos compuestos de cobre, añadidos al enlucido, ahuyentaban a las termitas. Y esos compuestos, el sulfato de cobre en particular, adquieren bajo determinadas condiciones un característico tono azulado. Según esta versión, el azul de Jodhpur no sería una elección estética ni un símbolo de casta, sino el efecto secundario visible de un tratamiento contra las plagas. La gente no pintó sus casas de azul porque quisiera el color. El color apareció porque quisieron matar a los insectos. Esta segunda teoría tiene un atractivo especial, porque explica el azul sin necesidad de recurrir a la intención, y sus defensores esgrimen justamente el argumento que hunde la teoría de las castas. Si tantas casas azules pertenecen a familias de distinto origen, quizá el color nunca fue una insignia social, sino simplemente el resultado de un remedio doméstico que cualquiera, fuera de la casta que fuera, podía aplicar a sus paredes. El azul sería democrático, no aristocrático. Una defensa contra los bichos, no una declaración de rango. Y todavía hay una tercera explicación, la más sencilla de todas: el calor. Jodhpur es una de las ciudades más calurosas y secas de la región, castigada por un sol que no da tregua durante buena parte del año. Hay quien sostiene que el azul se eligió por su capacidad para reflejar la luz solar y transmitir una sensación de frescor, para hacer más soportable la vida dentro de esas casas apretadas bajo el desierto. El azul calma, el azul refresca la vista y, según esta versión, también ayudaría a refrescar los interiores. Es una explicación seductora, aunque tiene su propio punto débil.
Si el objetivo fuera reflejar el sol y combatir el calor, el blanco cumpliría esa función incluso mejor, y otras ciudades igual de calurosas de la región no adoptaron el azul. 3 explicaciones, entonces, y ninguna definitiva. La casta, las termitas, el calor. Cada una ilumina una parte del fenómeno y deja otra en sombra. Y lo más probable, como suele ocurrir con las costumbres que se pierden en el tiempo, es que la verdad no sea una sola. Que el azul naciera quizá de un tratamiento contra las plagas, se cargara después de un significado social, se mantuviera luego por costumbre y por frescor, y acabara convertido en identidad colectiva, en aquello que hace que una ciudad se reconozca a sí misma. Los orígenes se mezclan, se superponen, se refuerzan unos a otros hasta que ya no se puede separar la causa práctica del símbolo. Igual que en la muralla se superponían las épocas, en el azul de Jodhpur se superponen las razones. Hay algo que merece subrayarse en esta manera de contar el enigma. No estamos ante un misterio que alguien oculte, ni ante un secreto perdido que desafía a la ciencia. Estamos ante algo mucho más humano y más común. Una costumbre popular cuyos motivos originales se difuminaron con el paso de las generaciones, hasta el punto de que hoy conviven varias explicaciones plausibles sin que los datos permitan coronar a una sola. Reconocer esa incertidumbre no debilita la historia, la hace más honesta. El azul de Jodhpur es real, su efecto es deslumbrante, y su origen exacto es una pregunta abierta que cada versión responde a su manera. Desde la altura de Merangar, todas esas razones se disuelven en una única impresión visual. El observador no ve castas, ni termitas, ni cálculos térmicos. Ve una mancha añil vibrando bajo el sol, un contraste brutal entre el ocre guerrero de la piedra sobre la que se apoya y el azul doméstico de las casas que se acurrucan a sus pies. Arriba, el color de la roca, de la defensa, del poder. Abajo, el color del hogar, del refugio, de la vida cotidiana apretada en callejones estrechos. La fortaleza y la ciudad se miran desde extremos opuestos del espectro, unidas por el mismo cerro y separadas por todo lo demás. Ese contraste no es solo cromático, es el encuentro de dos mundos, el de la piedra ancestral que ha resistido 750 millones de años y varios asedios, y el de las paredes frágiles pintadas por gente común para defenderse de los insectos o del calor. Uno pensado para durar eternamente, el otro repintado una y otra vez, generación tras generación, para seguir viviendo. Y sin embargo, vistos juntos desde lo alto, componen una sola imagen inolvidable, la de una fortaleza dorada montando guardia sobre un mar azul. Todo lo que se ha contado hasta ahora habla de dureza, piedra volcánica, muros de 20 metros, puertas que resisten cañonazos, un risco imposible de escalar. Merangar, vista desde fuera, es una máquina de guerra petrificada, un puño cerrado sobre el desierto. Y por eso resulta tan desconcertante lo que ocurre cuando se cruzan sus puertas y se penetra en el interior. Porque dentro de ese puño de piedra, protegidos por los muros más brutales imaginables, se esconden algunos de los espacios más delicados y refinados que dejó la arquitectura de la región. La coraza es de guerra, el corazón es de seda. Ese contraste entre el exterior feroz y el interior exquisito es una de las claves para entender la fortaleza. Las mismas murallas concebidas para matar protegían patios luminosos, galerías caladas y salones cubiertos de color. Los soberanos de Marwar no querían solo un lugar donde resistir un asedio. Querían un lugar donde reinar, donde mostrar su riqueza, donde vivir rodeados de una belleza que estuviera a la altura de su poder. Y así, siglo tras siglo, dentro del caparazón defensivo, fueron creciendo palacios que competían en finura con cualquier corte del subcontinente. Uno de esos espacios es el llamado Palacio de las Flores. El nombre no es casual. Sus paredes y techos están cubiertos de decoraciones doradas, de motivos vegetales, de una ornamentación tan densa que la piedra desaparece bajo el color y el brillo. Era un salón de recepción y de placer, un lugar para el lujo cortesano, para la música y la ceremonia. Quien entra en él, después de haber subido por el camino de las 7 puertas y haber pasado bajo muros pensados para la muerte, se encuentra de golpe en una cámara concebida para el deleite.
El cambio es tan brusco que produce una especie de vértigo. Fuera, la aspereza mineral del desierto. Dentro, el resplandor del oro. Otro de estos prodigios es el Palacio de los Espejos. Aquí el juego es distinto y más sutil. Las paredes y las bóvedas están recubiertas de innumerables fragmentos de espejo diminutos, engarzados en el yeso formando dibujos. La razón de ese revestimiento tiene que ver con la luz. En una época sin electricidad, bastaba una sola llama, una lámpara de aceite o unas velas para que aquellos miles de espejos multiplicaran el reflejo hasta el infinito. Una habitación que a oscuras no era nada se convertía, con un solo punto de fuego, en un firmamento de destellos. El techo entero parecía sembrado de estrellas. Los artesanos no tenían electricidad, pero comprendían la física de la luz mejor que muchos y la pusieron al servicio del asombro. Estos palacios exhiben, además, un rasgo característico de la arquitectura de la región que merece explicarse, porque cumple una doble función y resuelve un problema muy concreto. Muchas de las ventanas y balcones no están abiertos al aire, sino cerrados por celosías, pantallas de piedra o de madera labradas con una filigrana tan fina que parecen encaje. Estas celosías, llamadas en la tradición local con un nombre propio, no son un simple adorno. Son una ingeniosa solución de ingeniería doméstica. Permiten que el aire circule y refresque las estancias. Filtran la luz cegadora del desierto convirtiéndola en una penumbra suave, y al mismo tiempo impiden ver desde fuera lo que ocurre dentro. A través de ellas, las mujeres de la casa real podían observar la vida de los patios y las ceremonias sin ser vistas, respetando las normas de reclusión de la corte. Belleza, clima y protección, todo resuelto con un mismo panel de piedra perforada. El trabajo de talla que recorre estos interiores es difícil de exagerar. La misma arenisca ocre que en el exterior forma muros ciegos de una tosquedad deliberada, en el interior se vuelve materia dócil bajo el cincel. Los canteros la trabajaron hasta convertirla en encaje, en flores, en redes de geometría intrincada. Es la misma piedra, el mismo material sacado del mismo cerro, tratado de dos maneras opuestas según su función. Afuera, dejada en bruto para resistir. Adentro, labrada hasta la filigrana para deslumbrar. La dureza y la delicadeza salen de la misma cantera. Recorrer estas salas es una experiencia sensorial de contrastes continuos. Se pasa de un patio inundado de luz blanca, donde el sol rebota en el suelo de piedra y obliga a entornar los ojos, a un corredor en penumbra, donde la temperatura baja de golpe y el aire se vuelve fresco. Se cruza de una galería abierta al viento del desierto a un salón cerrado donde el sonido se apaga y solo queda el brillo del oro o de los espejos. El pie nota el cambio del suelo, la mano nota el relieve de las tallas en los muros, el oído registra cómo el eco de los pasos se transforma según la altura y la forma de cada bóveda. La fortaleza, por dentro, es un instrumento de sensaciones tanto como de defensa. Y en todo ese despliegue de refinamiento late siempre, de fondo, la conciencia de dónde se está. Porque estos palacios de ensueño no flotan en el aire. Se asientan sobre el risco volcánico, encajados dentro del recinto amurallado, colgados sobre el precipicio. Desde muchas de sus ventanas caladas, la vista cae en vertical hacia el mar azul de la ciudad, 122 metros más abajo. El lujo se disfrutaba al borde del abismo, protegido por la roca más antigua y por los muros más gruesos. Esa es la paradoja que define el interior de Merangar, la máxima delicadeza practicada en el lugar más inaccesible y mejor defendido que un rey podía imaginar. Ese matrimonio entre fuerza y belleza no es una contradicción, sino una estrategia. Para un soberano de Marwar, mostrar poder significaba dos cosas a la vez. Significaba ser invulnerable, y para eso servían los muros. Y significaba ser magnífico, y para eso servían los palacios. Un enemigo debía comprender, al mirar la fortaleza desde fuera, que jamás la tomaría. Un aliado o un súbdito, al ser recibido dentro, debía comprender que estaba ante una riqueza y un refinamiento fuera de su alcance. La misma piedra transmitía los dos mensajes.
Bastaba dejarla desnuda hacia afuera y labrarla hacia adentro. Así, la fortaleza que parecía tallada de una sola pieza con la montaña resulta contener, en su núcleo, un mundo entero de intimidad y esplendor. La roca de 750 millones de años sostiene salones de espejos que imitan el cielo estrellado. Los muros que rechazaron cañones abrigan celosías finas como el encaje. El desierto queda fuera, siempre fuera, mientras dentro la vida cortesana transcurría entre destellos dorados y penumbras frescas. La montaña de los pájaros se convirtió, con los siglos, no solo en un baluarte, sino en un joyero. Y un joyero guarda cosas de valor no solo en sus tallas, sino también en su memoria, en las historias humanas que quedaron grabadas en su piedra con una fuerza que ninguna belleza puede suavizar. Hay una de las puertas de Merangar ante la que casi todo el que sube se detiene en silencio. No por su tamaño, ni por su decoración, ni por la victoria que conmemora. Se detiene por unas marcas pequeñas grabadas en la piedra a la altura de la mano. Son huellas de palmas, manos abiertas, impresas en la roca, unas junto a otras. A primera vista podrían pasar por un adorno, por un motivo decorativo más entre los muchos que cubren la fortaleza. No lo son. Cada una de esas manos pertenece a una mujer que caminó hasta allí para morir. Esas huellas conmemoran la práctica del sati, un rito por el cual la viuda se inmolaba en la pira funeraria de su esposo. Cuando moría un soberano, algunas de sus mujeres seguían su cuerpo hacia las llamas. Antes de partir hacia la hoguera, dejaban impresa la marca de su mano en la piedra de la puerta, como último gesto, como firma de su paso por el mundo. Las huellas que hoy se ven junto a ese portón pertenecen a las viudas de un maharajá y llevan siglos allí, exactamente donde ellas las dejaron, convertidas en uno de los testimonios más sobrecogedores que guarda la fortaleza. Conviene detenerse en lo que esas marcas significan, sin adornarlo y sin juzgarlo desde fuera. El satí fue una práctica real, documentada, que existió durante siglos en varias regiones del subcontinente y que hoy está prohibida y erradicada. No es una leyenda ni un símbolo abstracto. Fue algo que ocurrió, ligado a las concepciones del honor, del deber y de la fidelidad conyugal de su tiempo y su lugar. Las huellas de la puerta no son una metáfora, son el rastro físico de mujeres concretas que existieron, que tenían nombre y que en un día concreto apoyaron la palma contra esa piedra antes de encaminarse a la pira. La fortaleza conserva su gesto con una literalidad que estremece. Ese es el punto donde Merangar deja de ser solo geología y arquitectura para convertirse en memoria humana. Porque una fortaleza no es únicamente piedra apilada. Es el escenario donde transcurrieron miles de vidas, y muchas de ellas dejaron su marca, a veces literal, como esas manos, a veces en forma de historia transmitida de generación en generación. Y algunas de esas historias se remontan al mismísimo origen del lugar, a los días en que la primera piedra aún estaba fresca. Se cuenta que, cuando Rao Yoda quiso asegurar que su fortaleza prosperara, recurrió a una costumbre de la época que hoy resulta difícil de asimilar. Según la tradición, un hombre se ofreció voluntariamente a ser enterrado vivo en los cimientos, para que su sacrificio garantizara la fortuna de la ciudadela. A cambio de aquel acto extremo, se prometió que su familia sería protegida y cuidada por la corona. Es una historia que hay que tomar con la distancia que merece toda leyenda fundacional, transmitida durante siglos y difícil de verificar en sus detalles. Pero se cuenta que los descendientes de aquel hombre recibieron tierras y amparo, y que su memoria se conservó a través de las generaciones. Sea cierta al pie de la letra o sea un relato cargado de simbolismo, expresa una idea muy real de la época, que la solidez de una gran obra parecía exigir un precio humano. Junto a estas historias vinculadas a la muerte, hay otras vinculadas a la lealtad y al combate. En un rincón de la fortaleza se recuerda a un soldado que cayó defendiéndola, en el lugar exacto donde entregó la vida. Su memoria quedó fijada allí, en un pequeño monumento, como la de tantos otros hombres anónimos que hicieron de la defensa de Merangar el sentido de su existencia. La fortaleza no la levantaron solo los reyes que firmaban las obras y ponían su nombre en las puertas. La sostuvieron también los guardias que velaban en las murallas,
los canteros que tallaron la piedra hasta convertirla en encaje, los sirvientes que recorrían sus corredores, las mujeres que vivían tras las celosías observando un mundo que no las veía. Cada uno dejó, de un modo u otro, su huella en el lugar. Estas historias humanas cumplen una función que va más allá de la anécdota. Recuerdan que detrás de las cifras imponentes, los 36 metros de muro, los 20 metros de espesor, los 5 siglos de construcción, hubo siempre personas de carne y hueso. La fortaleza puede parecer una prolongación de la montaña, algo inhumano y eterno, pero está tejida de vidas concretas. Las manos impresas en la puerta lo dejan claro con una crudeza que ninguna estadística alcanza. La piedra es dura, antigua, casi indestructible. Las manos que la tocaron eran frágiles, mortales, y sin embargo son ellas las que hoy detienen al visitante y le aprietan la garganta. Hay un contraste sensorial en ese encuentro que resulta difícil de olvidar. La piedra de la puerta es la misma arenisca ocre y cálida que recorre toda la fortaleza, curtida por el sol, áspera al tacto. Y sobre esa superficie inmensa, pensada para resistir ejércitos, aparecen esas marcas pequeñas, a escala humana, a la altura exacta a la que una persona apoya la palma de forma natural. El tamaño colosal del muro y el tamaño íntimo de las huellas conviven en el mismo plano. Lo monumental y lo personal se tocan, y en ese contacto, la fortaleza revela su verdadera dimensión. No es solo una obra de poder, sino un depósito de destinos. Contemplar esas manos obliga a mirar toda la fortaleza de otra manera. Los muros dejan de ser solo una proeza de ingeniería y se convierten en las paredes de un lugar habitado durante siglos por seres humanos con sus honores, sus miedos, sus lealtades y sus tragedias. La invulnerabilidad de la piedra no protegió a esas mujeres de su destino, ni al soldado de su muerte, ni al hombre de los cimientos de su sacrificio. La fortaleza sobrevivió a todos ellos, impasible, guardando sus huellas sin poder devolverles la vida. Esa es, quizá, la paradoja más honda del lugar. Lo construido para durar eternamente está lleno de rastros de lo que no duró nada. Y esa memoria de resistencia y de sacrificio no es casual. Está en el núcleo mismo de lo que Mehrangarth significó para su dinastía y su reino. Porque si tantas vidas se entregaron a este lugar, si tantas manos dejaron su marca en su piedra, fue porque la fortaleza representaba algo que se consideraba digno de esa entrega. Un baluarte que, a lo largo de los siglos, apenas conoció la derrota. En más de 5 siglos de existencia, Mehrangarth fue tomada por la fuerza en muy contadas ocasiones. Para una fortaleza que atravesó guerras, disputas dinásticas, invasiones y siglos de conflicto casi permanente en una región disputada palmo a palmo, esa cifra es asombrosa. La mayoría de los castillos del mundo cambiaron de manos una y otra vez, cayeron por asalto, por asedio, por hambre o por traición. Mehrangarth, en lo esencial, no. Se mantuvo como el corazón inexpugnable del reino de Marwar, el lugar al que se replegaba el poder cuando todo lo demás flaqueaba. Y esa resistencia no fue suerte. Fue el resultado de todo lo que se ha ido contando, sumado y llevado al extremo. Repasemos por qué un asalto frontal a esta fortaleza era, sencillamente, una empresa condenada. Un ejército que quisiera tomarla tenía que empezar por lo imposible, subir. 122 metros de risco vertical, de roca volcánica dura como el acero, sin caminos fáciles, bajo el sol del desierto y bajo el fuego de los defensores. Superado el risco, quedaba la muralla, decenas de metros de piedra maciza que ningún cañón de la época podía perforar. Y para alcanzar el interior, había que recorrer el camino en curva sembrado de puertas sucesivas, cada una un cuello de botella donde el asalto se fragmentaba y quedaba expuesto desde arriba. Cada obstáculo, por sí solo, ya era formidable. Los tres juntos convertían la conquista en una fantasía. A esa geografía defensiva se sumaba la posición estratégica de la fortaleza dentro del reino. Mehrangarth no era un castillo aislado en la frontera, sino el centro neurálgico de Marwar, el punto desde el que se gobernaba y se organizaba la defensa de todo el territorio. Quien controlaba el fuerte, controlaba el reino,
Y por eso la dinastía Rator invirtió generación tras generación en hacerlo cada vez más fuerte. No escatimaron en muros, en puertas, en refuerzos. Cada soberano que añadía una capa a la fortaleza no lo hacía solo por vanidad, sino porque sabía que aquella piedra era la garantía última de la supervivencia de su linaje. La fortaleza era el reino, y el reino se defendía en la fortaleza. Su historia estuvo marcada por los grandes conflictos de su tiempo. Marwar se vio arrastrado, como todos los reinos de la región, a la órbita del poder imperial que dominó buena parte del subcontinente durante siglos. Hubo periodos de alianza y periodos de enfrentamiento, momentos en que la corona de Jodhpur se plegó al imperio y momentos en que se rebeló contra él. En una de esas fases turbulentas, tras años de dominio externo, un soberano de Marwar logró recuperar el control pleno de su territorio y de su fortaleza, y grabó ese triunfo en la piedra levantando una de las puertas de la victoria. La fortaleza fue así, a lo largo de generaciones, testigo y protagonista del pulso constante entre el poder local y los grandes imperios que aspiraban a someterlo. Hay un episodio, entre todos, que ilumina de forma singular el papel de este lugar. En un momento crítico de la historia del subcontinente, un emperador derrotado y fugitivo, perseguido por sus enemigos y despojado de su trono, encontró refugio y protección en la corte de Marwar mientras huía hacia el exilio. Aquel hombre, que llegaría a recuperar su imperio años después, debió parte de su salvación a la hospitalidad de los señores de Jodhpur. El detalle es revelador. Una fortaleza a la que hasta un emperador acude en busca de amparo cuando lo ha perdido todo, es, por definición, un lugar percibido como seguro, como un último reducto donde la persecución no alcanza. Mehrangar no solo protegía a su propia dinastía, su fama de inexpugnable la convertía en refugio incluso para los poderosos caídos. Esa reputación tenía un efecto que iba más allá de lo estrictamente militar. Una fortaleza que se sabe imposible de tomar disuade antes de combatir. El enemigo que contempla el risco, los muros y las puertas hace un cálculo, y ese cálculo casi siempre desaconseja el asalto. El coste en hombres, en tiempo y en recursos de intentar tomar Mehrangar por la fuerza era tan desproporcionado frente a las probabilidades de éxito que muchos, sencillamente, no lo intentaban. La mejor defensa de la fortaleza no fueron las batallas que ganó, sino las que nunca llegaron a librarse porque nadie se atrevió a empezarlas. La piedra, con su sola presencia, ahuyentaba a los ejércitos igual que, según contaban, el sulfato de cobre ahuyentaba a las termitas de las casas azules. Conviene imaginar el efecto de esta mole sobre quien la veía por primera vez con intenciones de guerra. Desde la llanura, la fortaleza no parece una construcción, sino una prolongación del propio cerro, una masa ocre continua que brota de la roca y se alza contra el cielo hasta perderse en la altura. No se distingue dónde termina la montaña y empieza el muro, y esa indistinción tiene un efecto psicológico devastador. Atacar un castillo es concebible. Los castillos los hacen los hombres, y lo que hacen los hombres se puede deshacer. Pero atacar algo que parece una montaña, tallado de una sola pieza con la tierra, es enfrentarse a la sensación de estar desafiando a la naturaleza misma. La fusión entre la roca y la fortaleza, aquel enigma visual del principio, era también un arma, intimidaba. Y aquí, las dos grandes líneas de este relato se encuentran por fin en un solo punto. Aquella decisión original de construir con la piedra del propio cerro, que borró la frontera entre la naturaleza y la arquitectura, no fue solo una economía de medios ni un efecto estético. Fue, en última instancia, una ventaja defensiva. Una fortaleza que parece parte de la montaña resulta más disuasoria que una fortaleza que se distingue claramente de ella. El ocre continuo, la ausencia de costura visible, la impresión de macizo indestructible, todo contribuía a la misma conclusión en la mente del atacante. Este lugar no se puede tomar. Y si no se puede tomar, mejor no intentarlo. De ese modo, todo lo que Mehrangar es converge en su historia de fortaleza casi invicta. La roca antiquísima que le dio un pedestal inexpugnable, la piedra local que la fundió con la montaña y la volvió intimidante, los muros descomunales que ningún cañón atravesaba, las 7 puertas que fragmentaban cualquier asalto,
la posición central que la hizo digna de todos los esfuerzos de la dinastía. Cada elemento, nacido de una lógica propia, acabó sirviendo al mismo fin. La fortaleza resistió los siglos no por una sola razón, sino por la acumulación de todas ellas, capa sobre capa de disuasión, igual que se habían apilado los sillares en sus muros. Y así llegó, prácticamente intacta, hasta un mundo que ya no libraba sus guerras al pie de los riscos, un mundo en el que aquella máquina de guerra tendría que encontrar una razón nueva para seguir en pie. Llegó un día en que las fortalezas dejaron de tener sentido. Los cañones se volvieron capaces de derribar cualquier muro, las guerras cambiaron de forma, y los reinos como Marwar se integraron en realidades políticas más grandes. La razón misma por la que Merangar existía, ser un baluarte inexpugnable en un mundo de asedios, se desvaneció. La máquina de guerra más perfecta del desierto quedó, de pronto, sin guerra que librar. Y ahí es donde muchas fortalezas del mundo mueren, cuando ya no sirven para lo que fueron creadas, se abandonan, se saquean, se desmoronan piedra a piedra hasta convertirse en ruinas pintorescas. Merangar no siguió ese camino, encontró una segunda vida. La familia real de Jodhpur, que con el tiempo se había trasladado a residir a palacios más modernos y cómodos, no dejó que su fortaleza ancestral se derrumbara. Al contrario, la convirtió en guardiana de su propia historia. Hoy, buena parte del recinto alberga un museo, y ese museo es uno de los mejor cuidados de la región. En sus salas se conservan las palanquines en que viajaban las damas de la nobleza, las literas cubiertas de oro y plata en que se transportaba a la realeza, las armas de los soberanos, las pinturas en miniatura de la escuela de Marwar, los trajes, los turbantes, los objetos de una corte entera. La fortaleza que guardaba el reino, guarda ahora la memoria del reino. La piedra que protegía vidas, protege ahora los objetos que esas vidas dejaron atrás. Ese cambio de función salvó a Merangar de la ruina, pero también la expuso a algo nuevo. Un lugar concebido para mantener a la gente fuera, se convirtió en un lugar que atrae multitudes hacia adentro. Y esa afluencia, en un recinto de corredores estrechos, patios cerrados y un único camino de acceso, encierra sus propios riesgos. En una jornada de gran concurrencia religiosa, hace algunos años, una avalancha humana en el interior del recinto se cobró numerosas vidas. Fue una tragedia que enlutó la ciudad y que recordó, de la manera más dura, que un espacio pensado hace siglos para la defensa no está diseñado para el tránsito multitudinario de la vida moderna. La memoria de aquel día forma parte, también, de la historia del lugar, y se recuerda con respeto. Pese a todo, Merangar sigue siendo, ante todo, un lugar vivo. No es un decorado congelado. En sus patios se celebran festivales de música que atraen a artistas de todo el mundo, encuentros dedicados a las tradiciones folclóricas de la región y a las músicas espirituales de muchas culturas. Las mismas murallas que resonaron con el estruendo de los cañonazos resuenan ahora con instrumentos y voces. El eco que antes multiplicaba el fragor del combate multiplica hoy la melodía. La fortaleza aprendió a hacer con la música lo que siempre supo hacer con el sonido: amplificarlo, devolverlo, envolver a quien está dentro. Y en lo alto de esas murallas, el visitante que se asoma vuelve a encontrarse con la imagen que abrió este relato. Abajo, el mar azul de las casas apretadas contra el risco. Enfrente, la inmensidad ocre del desierto del Tar. Y bajo sus pies, la piedra. Es el momento de cerrar el círculo, de volver a la pregunta que ha recorrido esta historia de principio a fin. ¿Dónde termina la roca y empieza la fortaleza? La respuesta, ahora, ya está completa. La frontera es difícil de ver porque nunca se quiso que se viera, aunque no por afán de engañar, sino por pura lógica constructiva. Bajo la fortaleza hay un cerro de roca volcánica de 750 millones de años, coronado por una capa de arenisca sedimentaria más joven. Los constructores del siglo XV arrancaron su piedra de ese mismo cerro y levantaron con ella los muros, apoyándolos directamente sobre la base natural. Misma piedra, mismo color, misma textura, mismo sol curtiendo ambas superficies durante siglos. El resultado es una transición sin costura,
un punto en el que la montaña se convierte en muralla sin que el ojo pueda señalar el instante exacto. Pero ese enigma, que empezó siendo una simple curiosidad visual, ha resultado ser la clave de todo lo demás. La misma decisión que fundió la roca con la fortaleza la hizo más rápida de construir, porque la piedra estaba al alcance de la mano. La hizo más sólida, porque el muro y su base compartían naturaleza y envejecían al mismo ritmo. Y la hizo más intimidante, porque un enemigo que contempla algo que parece una montaña no concibe la manera de derribarlo. La indistinción entre lo natural y lo humano no fue un accidente pintoresco. Fue el fundamento de la fuerza de Mehrangar, en el sentido más literal de la palabra. Por eso la pregunta con la que empezamos tiene una respuesta que va más allá de la geología. La roca termina y la fortaleza empieza en un punto que el ojo no puede fijar, y esa imposibilidad es precisamente el mayor logro de sus constructores. No levantaron un edificio sobre una montaña, continuaron la montaña con las herramientas del hombre, hasta que la obra de la naturaleza y la obra de la dinastía se volvieron una sola cosa. El fuego antiguo del volcán, la arena prensada de las eras, la mano del rey fundador y la de todos sus sucesores, las huellas de quienes vivieron y murieron entre sus muros, todo quedó fundido en una única masa ocre que monta guardia sobre el desierto y sobre el mar azul de la ciudad. Mehrangar no es un castillo construido sobre una roca, es una roca que los hombres enseñaron a defenderse, a reinar y a recordar. Y sigue en pie, invicta ante el tiempo como lo estuvo ante los ejércitos, demostrando que la obra humana más perdurable es aquella que aprende a confundirse con la tierra que la sostiene. Hasta aquí el viaje por esta fortaleza de piedra y de sol. Si esta historia te ha hecho mirar de otro modo la línea donde la montaña se convierte en muralla, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos los secretos de las grandes obras del mundo. Nos vemos en la próxima.